Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Saludos. Que la paz de Dios siga sobreabundando en cada uno de sus hogares. Y queremos darle la bienvenida a la mayoría o a todos los nuevos suscriptores que nos acompañan. A propósito de todas las llamadas y los mensajes de texto de diferentes partes del mundo, en específico de los Estados Unidos, reciban un abrazo gigante a la distancia. Bienvenido, don Luis. Bueno, para mí es un placer estar con cada uno de ustedes, su hermano y amigo Luis Rey. Aquí estamos para hacer otro programa de panel, que el Señor nos ilumine y nos ayude a poder llevarle a ustedes un programa que ustedes le puedan sacar mucho provecho espiritual. Bueno, aquí vamos a tener una lectura bíblica antes de empezar con el tema que queremos tratar con cada uno de ustedes. Estamos hablando de Primera de Samuel, capítulo 28, del versículo 3 en adelante. Dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Quiero que subrayen esta palabra. El rey Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Literalmente había sacado a los brujos. Se juntaron pueblo filisteo y vinieron, acamparon en Sunén, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Escuchen bien, cuando Saúl vio que no había resultado a sus plegarias, cuando vio que Jehová no le respondió, entonces esto fue lo que hizo. Pidió que le buscaran una bruja, literalmente. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Ustedes se saben la historia completa, todo lo que pasó, y aún el hombre de Dios, sabiendo que Dios detesta, ¿verdad?, que la brujería no tiene nada que ver en combinación con la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es Dios de vivo y no de muerto. Y la pregunta que nos envió un suscriptor, que si nosotros creemos que Julio Melgar, Emma Konovilka y TV Joshua fueron asesinados o fueron matados por la brujería. Recuerden ustedes que el ministerio de TV Joshua, el fuerte de TV Joshua era la liberación, el fuerte de Julio Melgar era la adoración, y el fuerte de Emma Konovilka, según los reportes que nos han dado los hermanos peruanos, era el fuerte de este ministerio, la iglesia El Buen Pastor. De hecho, se dice que ella fue que enseñó a John Aguayo a ministrar. Ella era quien le decía de qué tenía que hablar. Ella era el fuerte del ministerio, ella era la pastora, ella era la columna fuerte de este ministerio. ¿Y qué posibilidades hay de que una persona, por ejemplo, de la talla de Julio Melgar, que sabemos que está en la presencia del Señor, una persona de la influencia de TV Joshua y una persona también de la magnitud de Emma Konovilka, que en esa región son un ministerio bastante conocido y ha quedado demostrado a través de las redes sociales la gran influencia de estos siervos del Señor, en especial de Emma Konovilka? Y tenemos aquí en el estudio a alguien que Dios sacó de la brujería, y queremos preguntarle a él directamente si él cree que hay personas de Dios o personas que tienen ministerio que pueden caer bajo el engaño del espíritu de brujería, porque el rey Saúl conocía a Dios. Sin embargo, cuando no vio el resultado o no vio la respuesta, él quiso consultar con Satanás o quiso consultar con una bruja. Don Luis, ¿usted cree que hay cristianos que le puede caer brujería? Bueno, yo todo el tiempo he dicho,
al verdadero cristiano no le llega la brujería. Y usted tal vez me dirá, ¿y a qué se basa usted en eso? Permítame leerle el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Voy a brincar al verso 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, ¿bajo qué circunstancia o bajo qué situación podría la brujería caerle a un creyente? Bueno, decíamos fuera de cámara que la única forma que la brujería o Satanás se le puede acercar a un creyente es si el creyente le deja una brecha. Por una brechita, no hay que abrirle la puerta completa, por una brechita él se cuela. Me acuerdo que una hermana allá en Higüey llegó a mi casa un poco turbada y me dice, ay, hermano Luis, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Tuve una pequeña discusión con una vecina que es del vecino país y me dijo, prepárate, que voy para Haití y te voy a echar una brujería que te va a morir. Y entonces, ¿qué hago? Yo le dije a ella, ¿qué clase de cristiana es usted? ¿Cómo que qué clase de cristiana? Yo, sí, ¿qué clase de cristiana es usted? Porque ¿acaso usted no ha leído en la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende? Fíjese que no es que va a ir al lado de nosotros, ni que anda figureando adelante y atrás, no. Nos pone en el medio y él acampa alrededor de nosotros y nos defiende. ¿Contra qué nos defiende? Contra Satanás. Entonces, si usted verdaderamente es cristiana, si usted verdaderamente está caminando como deben caminar los cristianos, deje que esa haitiana diga todo lo que quiera decir, que a usted no le va a llegar nada. Don Luis, conocemos su testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. Y usted cayó en la brujería porque una supuesta cristiana lo indujo. Significa que hay cristianos que hacen brujería. O podríamos, ¿bajo qué categoría, qué nombre podríamos ponerle a esas personas que vienen a la iglesia, pero están atados con la brujería? Atados con la brujería porque consultan la brujería y dependen de ella. Incluso le hacen brujería a pastores, le hacen brujería a siervos de Dios. Bueno, ¿qué le digo? Esa señora, cuando yo la conocí, ella no era cristiana. Luego fue que ella ingresó a la iglesia y nos encontramos allá en la iglesia. O sea, ella más bien usaba, como decía un pastor amigo mío, el traje de cristiana cuando lo necesitaba y el traje de servidora de Satanás cuando necesitaba ese traje. O sea, era una persona que en sí estaba en dos aguas. Ni era cristiana, pero era más servidora de Satanás que de cristiana. Sí, yo fui confundido, perdón, a través de ella, porque yo creí que verdaderamente ella era cristiana. Hasta que llegó el punto que descubrí que no. ¿Y cuál es tipo de pecado? ¿Cuál es tipo de pecado usted cree que le abren la brecha a la brujería? Bueno, los pecados todos hacen daño. Y yo digo, una simple mentira que los cristianos a veces la dibujamos de que una mentirita blanca o una mentirita piadosa es la clave para hacer una pequeña brecha para que luego, como esa mentira caló, hizo su efecto, podemos hacer otra más grande y otra más grande. Y cuando viene a ver, ya estamos hasta estafando y haciendo cosas mal hechas por una simple mentira que la inventamos para salir del paso. Bueno, TV Joshua, por ejemplo, tuvo muchos pleitos públicos con brujos que lo desafiaron, porque la brujería en el continente africano, especialmente en Nigeria, es, podríamos decir, la primera religión. La brujería, igual que en Haití, el vudú. Y hay un brujo
en África que desafió a TV Joshua públicamente, y desde ese momento se comenzó a ver el decaimiento del hombre de Dios. No sabemos si el decaimiento fue por esa gran lucha espiritual, porque TV Joshua tenía la vida entera reprendiendo espíritus, ejerciendo el ministerio de liberación, pero este brujo Bonsuan, él dijo que él iba a acabar espiritualmente con TV Joshua, o sea, que iba a acabar con su ministerio. Él lo dijo: tú me has estado reprendiendo y me has estado haciendo la guerra, pero yo a ti te voy a acabar, y yo voy a demostrar que yo puedo acabarte a ti como he acabado a otro ministerio. Y TV Joshua varias veces confrontó este ministerio. La gente que duda por qué Julio Melgar fue víctima de la brujería es por la manera tan terrible como murió. Murió totalmente seco. Un adorador con el que todo el mundo, para orar, oraba con sus canciones. Recuerdo que la primera vez que yo vi a Julio Melgar fue en Noches de Milagro de Cash Luna, televisado en Enlace, en la cadena internacional de televisión Enlace, desde Costa Rica. Y Julio Melgar se convirtió en el cantante de almohada, o en el cantante preferido de la mayoría de cristianos a través de Latinoamérica. Y la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. Entonces no sabemos en realidad. Yo no le puedo decir a los suscriptores, y en especial a esta hermana que me escribió, que ninguno de estos hombres de Dios haya muerto por causa de la brujería. Solamente el Señor lo sabe, porque solamente el Señor sabe cuando uno le abre brecha a Satanás, especialmente Julio Melgar, que fue un hombre intachable. Emma Conovilca, una mujer también preciosa en Dios, que se mantuvo al frente de su hogar. Y qué decir de TV Joshua, que fue un hombre que se entregó también e hizo tantas obras. Don Luis, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas que están llenos de miedo porque una bruja vive al lado? Una bruja vive al lado. Quiero hacer esta anécdota del pastor Miguel Martínez, porque Miguel Arias es otro que vive en Nueva York. Estudiamos juntos en el seminario. Si nos está viendo, saludos para él. Un gran locutor que pasó muchos años trabajando con este hombre de Dios y pastor Ezequiel Molina. Bueno, Miguel Martínez en ese tiempo era taxista, y él cuenta que una familia lo contrató para una carrera. Aquí una carrera es un ride, como ustedes dicen, pero extendido. Era para moverse de un pueblo a otro pequeño pueblo. Él dice: yo con mucho gusto acepté la invitación, pero no sabía para dónde íbamos. Dice que cuando llegaron al lugar, la familia entró a la casa donde iba, pero le preocupaba que el taxista estaba fuera de la casa. Y dijeron: vamos a decirle al taxista que entre, para que no se quede allí solo, aburrido. Y dice que cuando el pastor Miguel Martínez intentó entrar, alguien voció: no lo dejen entrar, que ese no puede estar aquí dentro. Y ahí el pastor se dio cuenta que los clientes que estaba moviendo en su taxi estaban consultando con brujo. Y el brujo no dejó entrar al pastor a la sala de consulta, porque decía que no podía entrar a ese lugar, entendiendo que si la persona está en comunión, si la persona está en santidad con el Espíritu Santo, no hay brujo que resista. No pueden estar juntos en un mismo lugar, y el brujo es que se tiene que mudar, o la bruja,
porque usted es cubierto con la sangre de Cristo y el poder de Dios está sobre usted. Entonces hay gente que le tiene miedo a la brujería, cristianos que le tienen miedo a la brujería. Don Luis, ¿qué consejo usted le da a esos creyentes que le tienen miedo a la brujería? Bueno, Pastor Adames, yo le diría, yo conocí muy de cerca la brujería africana, especialmente los orisha. ¿Por qué? Porque como se llaman, el santo cabecera o el ser que me controlaba, al que yo tenía que pertenecer, el tal Changó, es de ahí, de Nigeria. O sea, junto la brujería orisha con el vudú haitiano, son una bomba terrible, pero la sangre de Jesucristo se derramó allí en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad, pisotear a Satanás y al tercer día entonces resucitar, cuando ya Satanás estaba, como decimos aquí en Dominicana, riéndose con la boca abierta de oreja a oreja porque acabó con el Hijo de Dios. Vino la resurrección y le cayó la boca. O sea, quiero decirle a cada uno de los hermanos, no importa la religión de donde vengan, no le tengan miedo a la brujería y mucho menos a Satanás. Cuando usted le muestra temor a un enemigo, ya usted mismo está derrotado. Wow. Porque el enemigo, tan solo con verlo y darle una mirada fuerte, e inmediatamente usted o se cae o echa hacia atrás. Wow. Entonces, mi consejo es, si acaso un brujo o una persona que, ¿cómo le digo?, no practica la brujería, pero sí sabe dónde hay y que puede hacerle un daño, e inmediatamente hágalo como yo digo, métase de lleno con Dios. Haga silicio, haga oraciones, haga ayuno y solicite a nuestro Padre Celestial que le mande la protección que Él nos dice aquí en la Biblia. Que su sangre se encarga de cubrirnos y olvídese que no va a haber nada, ni nadie, ni el mismo Satanás en persona va a poder hacerle daño. En este instante caigo al momento cuando Jesús se me apareció en la guagua. ¿Cuál era mi desesperación? Doña, cambiemos de asiento para yo lanzarme por la ventana. ¿Cómo usted se va a lanzar por la ventana? Es que ese que está ahí y yo no podemos estar en el mismo sitio. Y él es más fuerte que yo. Y antes de que él venga donde yo estoy, yo tengo que lanzarme por la ventana. O sea, donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, la sangre de Jesucristo cubriendo, Satanás no tiene más que buscar una brecha y salir corriendo. Entonces, hermanos, hermanas, no hay por qué temerle a Satanás. Cada día busque de Dios. Cada día métase de lleno con Luis, Dios. ¿y cuál es pecado en el hipotético caso de que Emma Conovilca, la esposa de John Aguayo, en el hipotético caso de que la brujería la haya destruido? Porque, señores, Emma Conovilca viene de la brujería. Esta mujer fue rescatada de la brujería. Y al ella no poder ser libre de su enfermedad a base de consultas con los brujos, ella viene a los pies de Cristo y luego testifica que el Señor la sanó y que el Señor la libertó y que el Señor sí le dio vida. Pero en el hipotético caso de que sea real, que la brujería la haya destruido, ¿qué tipo de pecado puede cometer una mujer para que la brujería la atrape o la secuestre? Fíjate una cosa, el asunto está en que si ella llegó a los pies de Jesús verdaderamente arrepentida, buscando salvación, la brujería no le llegó a ella. Recuerde que el apóstol Pablo se rompe la brujería inmediatamente. Automáticamente. La persona viene a Cristo. De cuando una persona llega a Cristo, automáticamente
se rompen todos los lazos entre la brujería y el cristianismo. Bueno, señores, quiero hacer un disclaimer. En este video no estamos afirmando que Julio Melgar, TV Joshua y Emma Conovilca fueron asesinados por la brujería. Solo quisimos responderle a la pregunta de un suscriptor. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.